Muy bien, queridos hermanos, interrumpimos la serie expositiva del Evangelio de Marcos. Estamos en el tramo final del Evangelio de Marcos, pero hoy vamos a concentrarnos en otro de los evangelios, en Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13. Vamos a meditar en este pasaje y después vamos a celebrar la Santa Cena del Señor. El título de este sermón es Cristo, el que vence en debilidad. Hace semanas atrás nosotros vimos un episodio, un momento de gran debilidad de nuestro Señor Jesucristo y fue allí en el huerto de Getsemaní. Ustedes recordarán los fenómenos físicos por los cuales el Señor tuvo que atravesar, el sudar gotas de sangre, la aflicción de su alma, el dolor allí en su corazón al contemplar lo que estaba por venir. Nosotros ahora con este pasaje nos vamos a remontar 3 años antes, 3 años y medio aproximadamente antes, cuando Él comienza su ministerio terrenal. Ese es el momento donde se sitúa esta narración. Así que yo quisiera, sin más preámbulo, leer nuevamente el pasaje y después introducir el texto. Dice el versículo 1 de Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Verso 6. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Hasta ahí la porción de la Escritura, hermanos. Habrán prestado atención que Lucas es muy claro, es muy explícito con lo que está sucediendo con la persona de nuestro Señor Jesucristo después de su bautismo. Este episodio comienza después de que el Señor es bautizado allí en el río Jordán. Este es un episodio que ocurre al principio, en el comienzo del ministerio terrenal de nuestro Señor, y es narrado por 3 de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. El pasaje claramente presenta lo que nosotros podríamos definir como un encuentro entre el reino de la luz, representado por nuestro Señor, y claramente el reino de las tinieblas, representado allí por Satanás, un encuentro muy interesante, del cual hoy vamos a profundizar, vamos a aprender muchas lecciones probablemente que podamos sacar de este pasaje. Nosotros sabemos muy bien, hermanos, que Génesis capítulo 3 nos relata de un encuentro que hubo con Satanás. En ese caso, Adán y Eva tienen un encuentro con Satanás y nosotros sabemos cuál fue el resultado o lo que ocasionó ese encuentro. El resultado de ese diálogo que hay entre Adán y Eva con la serpiente representada allí, Satanás, nosotros sabemos que llevó a la raza humana a la perdición, porque a partir de ese momento comienza el pecado en el mundo. A partir de ese momento entra el pecado al mundo. Y es un contraste interesante lo que pasa en Génesis capítulo 3 con lo que está pasando ahora en el desierto, en esta situación, en este principio del ministerio del Señor, porque nosotros vamos a ver que el resultado de este encuentro es totalmente diferente. Es más, yo diría que es la contracara de aquel encuentro en Génesis capítulo 3. Allá entró el pecado al mundo y a raíz de eso vino la perdición para los hombres, pero en este encuentro lo que va a resultar es salvación para los hombres. Todo lo contrario. En un momento de gran debilidad de nuestro Señor,
Él va a tener una victoria aplastante sobre Satanás, y eso va a ser como el preámbulo, eso va a ser como la antesala de lo que va a ocurrir 3 años después en la cruz del Calvario. Esa victoria que el Señor está teniendo allí en un momento de gran debilidad va a ser la antesala de lo que va a ocurrir allí en la cruz, hermanos. Por eso decimos siempre que Cristo es nuestro mejor y verdadero Adán. Romanos capítulo 5, versículo 19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, este es Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, de nuestro Cristo, los muchos serán constituidos justos. Fíjense, la desobediencia de uno trajo maldición, pero la obediencia de Cristo trajo justificación, hermanos. La desobediencia de Adán nos condenó en Génesis capítulo 3, pero la obediencia que nosotros vamos a ver de Cristo en este episodio de su vida es lo que nos salvó. Y es interesante y quiero seguir parado sobre este paralelismo entre Adán y nuestro Señor Jesucristo, porque quiero enfatizar eso en nuestras mentes antes de comenzar con el desarrollo de esta narrativa. Fíjense que Adán, hermanos, él vivió en un mundo perfecto, él vivió en un mundo lleno de perfección, podríamos decir, antes de la caída, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que vino, se hizo hombre, el Dios que se hace hombre, en un mundo pecador, en un mundo vil, en un mundo caído. Adán no pasó una cantidad de tentaciones irresistibles antes de caer en el pecado, sino que lo que nosotros vemos es que él cedió ante la primera tentación. Fíjense qué interesante, porque el Señor Jesucristo sí tuvo que enfrentar en las peores condiciones, en un mundo caído, te- muchísimas tentaciones durante su vida, y en especial esta serie intensa, podríamos decir, de tentaciones durante los 40 días en el desierto. Más adelante vamos a ver que Satanás no es que aparece en un momento puntual de esos 40 días, no, estuvo muy activo durante esos 40 días. Adán disfrutó de las provisiones abundantes que había en el huerto del Edén. Sin embargo, el Señor Jesucristo fue debilitado, dice nuestro texto, por 40 días de ayuno. Estando en tremendas circunstancias, en mejores circunstancias, Adán cayó, hermanos. Sin embargo, en las peores circunstancias que una persona se pudiera imaginar, nuestro Señor Jesucristo se mantuvo firme. Y eso debe traer gozo y alegría a nuestra alma, hermanos. Las consecuencias de la caída de Adán ante la tentación fueron terribles, fueron letales. A partir de ahí vino la perdición, decíamos, para la humanidad. En cambio, las consecuencias, los resultados, las glorias del triunfo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre la tentación trajeron vida a todo pecador que se arrepiente y cree. La victoria de Jesús, hermanos, sobre Satanás en el desierto, podríamos decir que sentaron las bases para triunfos posteriores que vendrían. Uno de ellos, allí en el Getsemaní, el Señor también atravesando una tremenda tentación, podríamos decir, atravesando un tremendo dolor, pero el Señor triunfando. El Señor, decíamos, equiparando allí, sometiendo su voluntad a la voluntad del Padre, veíamos semanas atrás. El triunfo aplastante de Jesús sobre Satanás en el desierto también sentó las bases para ese triunfo glorioso, hermano, que nosotros vamos a recordar hoy al participar de los símbolos. Sentó las bases del triunfo allí en la cruz del Calvario. El triunfo en el desierto, hermano, sentó las bases de lo que sería el triunfo 3 días después de la crucifixión de Cristo. El triunfo sobre la muerte. ¿Por qué? Porque Él resucitó de la tumba. Si Cristo no hubiese vencido a Satanás, hermanos, en el desierto, el mensaje glorioso del Evangelio no tendría gloria, no sería un mensaje glorioso. Si Cristo no hubiese vencido a Satanás en el desierto, no tendríamos un mensaje que proclamar y predicar. ¿Por qué? Porque no tendríamos a un poderoso Salvador para proclamar, sino que tendríamos a un Salvador que cayó ante Satanás, nada más y nada menos. Aunque parece ingenuo, aunque parece ridícula esa expresión, esa es la realidad, hermanos. No hubiese redención para pecadores como nosotros. Si Cristo
no hubiese vencido allí en el desierto. El triunfo que Cristo tuvo en el desierto, hermanos, sobre Satanás, no solo fue importante para nuestra salvación, y eso forma parte del sermón de hoy, del trabajo que yo tengo que hacer hoy, sino que no tiene que ver solo con nuestra salvación, sino que también es importante para nuestra vida aquí, ahora, en el ahora, para tu vida en lo que viene, en el futuro. ¿Por qué? Porque nos deja un poderoso ejemplo, hermanos, de cómo nosotros debemos enfrentar los desiertos, vamos a llamarlo así, las tentaciones, las pruebas, las dificultades, las luchas, la batalla que es la vida cristiana. El escenario que vemos en el desierto no es ni más ni menos que lo que sucede en la vida cristiana. La vida cristiana es una batalla, siempre decimos lo mismo, y que estamos luchando y viviendo en esa batalla todos los días. En su mayor debilidad humana, el Señor Jesucristo vence al diablo. ¿De qué forma? Lo vimos, lo leímos, confiando plenamente en la palabra de Dios, mostrándonos a nosotros que la verdadera fortaleza se encuentra en depender de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Ese es el énfasis del sermón, hermanos. Así que dicho todo esto, yo quisiera que contemplemos en primer lugar cuáles fueron las condiciones en las que el Señor es lanzado al desierto. O podríamos decir, de qué manera, cómo fue él al desierto. Y Lucas es muy claro, dice el verso 1, lleno del Espíritu Santo. Esa fue la condición, esa fue la forma en la que él fue a ese lugar. Fue lleno del Espíritu Santo, dice, perdón, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue, fíjense, llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por cuántos días? Por 40 días. Era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Lo primero que menciona Lucas es que Jesús vino al Jordán luego de su bautismo lleno del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo es quien lo impulsa, quien lo lleva al desierto por 40 días. Jesús fue al desierto, ¿en qué condición? Fue preparado, hermanos. Eso es lo que nosotros aprendemos de este relato. Fue preparado. El Señor Jesucristo enfrentó a Satanás lleno del Espíritu Santo. Y eso tiene tremendas implicaciones para nuestra vida, hermanos. La llenura del Espíritu Santo, cuando miramos la vida de nuestro Salvador, la llenura del Espíritu Santo fue lo que lo caracterizó a él durante toda su vida y ministerio. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, nosotros vemos que Juan nos dice que Cristo también estaba lleno de gracia y de verdad. No solamente lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y de verdad. Cristo en su humanidad, hermanos, se rindió por completo al control del Espíritu de Dios, al control del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo de manera voluntaria, nosotros aprendemos por la Escritura que Él limitó, por decirlo de alguna manera, restringió su poder y dejó que el Espíritu Santo actuara en su vida. Jesucristo no está en el desierto siendo tentado porque tomó una mala decisión, hermanos. No, o porque se apartó de la voluntad de Dios. Todo lo contrario. Lo que nosotros aprendemos por el versículo 1 es que Cristo está en el desierto porque es la voluntad de Dios que Él esté ahí, enfrentando a Satanás y venciéndolo. Es el Espíritu Santo que está en absoluto control en la vida de nuestro Salvador y lo está llevando, lo está impulsando hacia ese lugar. Es voluntad de Dios que Él esté allí y que esté venciendo a Satanás. Por eso nosotros leemos que el Espíritu Santo lo lleva al desierto y es el Espíritu Santo el que lo va a sostener, es el que lo va a guiar durante esos días en el desierto y durante toda su vida, hermanos, durante toda su vida, en lo que resta de su vida. Les decía anteriormente que el Señor está comenzando su ministerio terrenal. Ahora, esa preparación, esa condición que nosotros vemos en Cristo, en la que Él va al desierto, en la que Él va a enfrentar a Satanás, para nosotros tiene implicaciones serias, tiene implicaciones reales. ¿Por qué? Porque nos ejemplifica de una manera muy tangible, muy visible, cómo debemos estar preparados en nuestras vidas. Porque la pregunta que uno pudiera hacerse es, ¿solo con Cristo es así o también debe ser con nosotros respecto a la llenura del Espíritu Santo? Estar llenos del Espíritu Santo no es algo de Cristo solamente.
La palabra de Dios es clara, hermanos. Dios en las Escrituras nos manda. Dios en las Escrituras nos exhorta a qué? A ser llenos de su Espíritu. La llenura del Espíritu Santo es el objetivo constante en la vida cristiana. La única forma de poder triunfar sobre nuestras tentaciones, la única forma de poder superar esas pruebas que vienen a nuestras vidas, no es en nuestras fuerzas. Ya más de uno en este lugar se habrá dado cuenta de que sus fuerzas no sirven para nada cuando se trata de superar tentaciones, superar dificultades, adversidades. No, el triunfo está en el poder del Espíritu. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, la derrota es una constante en la vida del creyente. Si no estamos llenos de su Espíritu, la derrota es moneda corriente en nuestra vida, es un hecho, hermanos. Por eso Pablo le va a decir a los efesios, sean llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. No es una sugerencia. Pablo no está dándoles una recomendación. Pablo no está presentando delante de estos creyentes una opción de vida cristiana. No, es una orden, es un mandato lo que Pablo está diciéndole a estos creyentes. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es la clave, hermanos, de la vida cristiana. Si la vida cristiana es una batalla, ser lleno del Espíritu Santo es esencial, es vital, debe ser la meta de todos los días. Es como yo debo prepararme para poder tener una vida de obediencia, tal como quien, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y esa palabra tentación puede ser reemplazada por prueba. No os ha venido ninguna tentación, ninguna prueba, ninguna circunstancia o adversidad inhumana o sobrenatural, estaría diciendo Pablo. Sigue diciendo Pablo a los Corintios, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pensemos un momento en las implicaciones de ese texto, hermanos. La llenura del Espíritu Santo, decíamos antes, es la meta de todos los días. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana, la tentación, la prueba, es una realidad todo el tiempo. O sea, la llenura debe ser una meta de todos los días de mi vida porque no hay un día que nosotros pasemos, vivamos sin ser tentados o probados. Ningún creyente puede decir que su tentación es tan fuerte, es tan grande, que no puede soportarla. Eso es otro argumento que las palabras de Pablo tiran por tierra, este argumento. Yo no puedo decir, es tan fuerte la tentación que es algo inhumano. No, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. El lenguaje actual va a decir, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Entonces, cuando yo atravieso una circunstancia, cualquiera sea ella, el Señor está diciendo, no te preocupes porque no sos el único. Hay otros hermanos que ya la han vivido o la están pasando. No hay nada sobrenatural cuando somos tentados, hermanos. No tenemos que tener nada especial a la hora de resistir nuestras tentaciones. El Señor nos promete en su palabra que no habrá, dice Pablo, una tentación que Él permita en nuestra vida y que vos no puedas soportarla. Esa es promesa de Dios, hermano. Cuando la tentación llegue, nosotros vamos a poder soportarla, dice el Señor. Y por si eso fuera poco, Él nos dice que con la tentación nos dará la salida para que nosotros podamos resistir. O sea que si nosotros no resistimos una tentación, hermanos, y acá creo que viene el punto fuerte de aplicación a nuestras vidas, porque empezando por mí, y vaya a saber cuán grosa se hace la lista, creo que todos los que estamos en este lugar hemos cedido a nuestras tentaciones o hemos caído ante la tentación. Entonces, si nosotros no resistimos una tentación, hermanos, no es por la magnitud de la tentación. Si vos no resistís una tentación, es por la rebelión de tu corazón. Eso es lo que aprendemos de la palabra de Dios. Aunque tenemos la salida a la vista, porque el Señor, si no, estaría mintiendo. O hay uno que miente, o mentimos nosotros, o Dios miente. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Señor
Si hay algo que lo caracteriza es la verdad, no la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Ahora, repito lo que dije, hermano, el el principio de aplicación. Si nosotros no resistimos una tentación, no es por la magnitud, el poder de la tentación, sino por la rebelión de tu corazón. Aunque tenemos la salida a la vista, aunque tenemos la salida a nuestro alcance, aún así, nosotros no queremos tomar la salida. ¿Por qué? Porque nos gusta la tentación. Porque queremos darle rienda suelta a los malos deseos de nuestro corazón. Esa es la razón por la cual caemos, no porque sea imposible de soportar o de resistir, sino porque le damos rienda suelta a los malos deseos de nuestro corazón. Entonces no es un problema de tentación, las caídas en la vida del cristiano, es un problema del corazón, hermanos. El problema, ¿cuál es? En esencia, para ponerle un nombre y apellido. El problema es la falta de llenura, hermanos. Esa es la idea. La falta de llenura. El problema es la resistencia que nosotros hacemos, no a la tentación, al Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a resistir la tentación a través de la llenura del Espíritu, no a resistir al Espíritu Santo, hermanos. El problema es nuestra independencia de Dios, hermanos. Sigamos poniéndole nombre a la realidad de la vida cristiana. Nuestra rebelión nos lleva a satisfacer nuestros deseos, hermanos. Aunque eso deshonre el sacrificio que Cristo pagó por el pecado que nosotros vamos a cometer. Así es nuestro corazón. Por lo cual es pertinente este llamado a ser llenos del Espíritu Santo. Por lo cual es pertinente observar y ver cómo el Señor enfrentó la tentación, cómo fue hacia el desierto. Pensemos por un momento en esto, hermanos. Y acá yo quiero, como digo siempre, saquémonos las caretas que a veces llevamos. Seamos honestos, seamos sinceros en lo más profundo de nuestro corazón. Si Jesucristo, hermanos, si Jesucristo siendo Dios, yo les dije antes que Él limitó, Él restringió su poder. ¿Para qué? Para que sea una realidad evidente la llenura, la guía y la dirección del Espíritu Santo en su vida. Si Él siendo Dios hizo semejante cosa, hermano. La pregunta es, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo para no ser guiado por el Espíritu Santo de Dios? O sea, ¿quiénes somos, hermanos? Todos y cada uno de los que estamos acá en este lugar, tenemos que entender, hermanos, que nosotros no tenemos el poder para soportar. No, nosotros tenemos el poder y el potencial para arruinar nuestra vida, para arruinar nuestra santidad, para arruinar nuestra integridad, nuestra pureza. Tenemos el potencial para ir de cabeza a la tentación y morder allí el anzuelo. Esa es la realidad nuestra, hermanos, por lo cual necesitamos ser llenos y guiados por el Espíritu Santo. Imitar a Cristo, siempre hablamos del carácter cristiano, siempre hablamos de que debemos ser como Cristo. Imitar a Cristo es imitar esto, ¿no? Cristo no enfrentó la tentación con el diablo con ningún elemento que vos y yo no tengamos. Y a mí eso me explota la cabeza. ¿No te explota tu cabeza? ¿No te hace pensar? Yo quiero que te detengas un momento. ¿Te pusiste a pensar de que el Señor Jesucristo no enfrentó la tentación con algo especial, ajeno a nosotros? No, nosotros tenemos a disposición los recursos que tuvo el Señor Jesucristo, el Cristo hombre, en la plenitud de su humanidad, hermanos. Él tenía el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo, y yo también lo tengo. Eso lo aprendemos de la Escritura. Si sos un verdadero creyente, vos tenés el Espíritu Santo. Él tenía la llenura del Espíritu Santo, y yo también puedo tenerla. Por eso que el Señor me manda, es una orden a ser lleno del Espíritu Santo. Él tenía la palabra de Dios, hermanos. Y yo también tengo la palabra de Dios. Vamos a ver ahora, porque ya me estoy adelantando a lo que viene, porque acá no solamente hay algo que sale a flote en el texto, que es la llenura del Espíritu, es la obra de la tercera persona de la Trinidad. No, sino que también sale a flote el rol que tiene la palabra en este mandato, en esta orden de ser llenos del Espíritu. Miremos el verso número 3. Versículo número 3. Veamos la primer tentación que enfrenta el Señor Jesús.
Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Versículo número 3. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Esa sería la primera tentación. Vamos a ponerla así, entre comillas. Hay que tener en cuenta, hermanos, que las tentaciones no ocurrieron solo al final del periodo de ayuno, como le decía al principio, sino que Jesús fue tentado de manera continua durante esos 40 días en el desierto, de manera constante, podríamos decir. Aunque nuestro relato, nuestro pasaje, destaca 3 tentaciones principales, podríamos decir, al final de esos días. Lo que hay que tener claro mientras estudiamos el pasaje es que el diablo estuvo activo, hermanos, durante todo ese tiempo, buscando formas de desviar a Jesús. ¿De qué? Desde su misión. El Señor está siendo comisionado, es bautizado y ahora Él comienza su ministerio terrenal. Y nosotros sabemos a dónde Él va a terminar. Él va a terminar allí en la cruz del Calvario. Y si había algo que Satanás quería lograr era que el Señor no cumpliera su plan, su misión. Jesús estaba comenzando y Satanás desde el primer momento quería destruirlo. Así pasó con su vida cuando comienza su vida en este mundo. Y ahora cuando comienza su ministerio, Satanás quiere interrumpir, quiere frustrar los planes de nuestro Señor y Salvador. En el momento de debilidad que Cristo estaba atravesando, esa tentación de convertir las piedras en pan fue clave, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús, en la plenitud de su humanidad, ¿qué dice el texto? Tenía hambre. Y era obvio, ¿no? 40 días de ayuno, el Señor sin duda estaba agotado físicamente. Esta primera tentación consistió nada más y nada menos en que nuestro Señor Jesucristo dudara del amor del Padre. ¿Por qué? El contexto inmediato nos habla, Lucas capítulo 3, verso 22, nos dice lo que Dios había dicho acerca de su Hijo. Tú eres mi Hijo amado, dice el Señor, en ti tengo complacencia. Fíjense la intención maléfica detrás del acto de Satanás, de llevarlo al Señor a dudar del amor de su Padre. Dios le dice, tú eres mi Hijo amado, y ahora Satanás le está mostrando al Señor que hay algo que anda mal con el amor del Padre, porque Él está en un momento de extrema debilidad y en un momento de extremo apetito. Él está hambriento. En este pasaje, hermanos, y a la luz de muchos otros textos de los evangelios, siempre nosotros vemos que Satanás y los demonios reconocen la identidad de Cristo. En este caso, Satanás reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. El texto es muy claro. Si eres el Hijo de Dios, haz esto de lo que estaría diciendo Satanás. Por eso justamente les decía que es una tentación muy particular, porque al final de esos 40 días de ayuno, era normal que el Señor en su humanidad sintiera no solo debilidad, sintiera hambre, por lo cual, hermanos, la pregunta es, ¿qué hay de malo en comer cuando uno tiene hambre? ¿O qué hay de malo en descansar o en dormir cuando uno tiene sueño? ¿No? Esa sería un interrogante interesante. Fíjense qué astuto que es el actuar de Satanás. Lo que el diablo quería era que Jesús desobedeciera, hermanos, la voluntad de su Padre. ¿Usando qué cosa? Su poder divino para saciar ese apetito, para ese fin personal. Ese día lo que estaba en juego, hermanos, era si Cristo como Hijo de Dios se iba a atrever a actuar en independencia del Padre y usaría su poder para satisfacer una necesidad vital, una necesidad legítima, como por ejemplo el hambre. Ahora, era una necesidad legítima, pero el diablo lo está tentando a que él pueda satisfacer eso de una forma ilegítima, independientemente de la voluntad del Padre. Satanás no solo estaba atacando la deidad y la perfección de Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque lo quería hacer caer, sino que estaba atacando la unidad de la Trinidad, hermanos. El diablo quería que Jesús dejara de depender del Espíritu Santo. El diablo quería que Jesús dejara
de estar seguro en el amor del Padre, quería que dudara del amor del Padre, de abandonara la dependencia del Espíritu Santo, pero sin embargo el Señor Jesucristo no cedió, hermano. Gloria al Señor por eso. Si Cristo hubiese convertido una piedra en pan para comer, lo que decíamos antes, toda la redención del hombre, hermanos, se hubiese echado a perder, hubiese sido un fracaso. Hay un autor, dice, la mordida del Antiguo Testamento hundió al hombre, la mordida allí en el Edén. En cambio, la no mordida, dice, que vemos en el Nuevo Testamento, es lo que salvó al hombre. El no haber mordido el anzuelo, hermanos. El no haber comido en este caso. Tanto en el Antiguo Testamento con Adán y Eva, hermanos, como ahora en el Nuevo Testamento, lo que estaba en juego era la validez de la palabra de Dios. Fíjense que hay algo que está en cuestión, en cuestionamiento continuo, y es nada más y nada menos que lo que Dios había establecido, lo que Dios había dicho. Adán y Eva no creyeron lo que Dios había dicho, porque ellos creyeron la mentira de Satanás. Y mal que nos pese, hermanos, cuando nosotros miramos lo que ocurrió en el Edén en este contexto, mal que nos pese, es lo que muchas veces nos ocurre a nosotros, que cuestionamos quizás la palabra de Dios, no creemos la palabra de Dios y creemos lamentablemente la mentira de Satanás. La mordida de la fruta en el Edén no fue más que un grito de independencia del hombre con Dios, hermanos. Eso es lo que nosotros vemos allí en la caída. Si Cristo hubiese convertido una piedra en pan, hubiese sido un grito de independencia. Dios el Hijo siendo independiente de Dios el Padre. No, hermanos, eso hubiese sido terrible, un grito de independencia del Hijo frente al Padre. Nosotros tenemos que recordarnos siempre, hermanos. Esa es una aplicación importante, que cada vez que nosotros pecamos, eso no es ni más ni menos que un grito de independencia del Espíritu de Dios. Eso es lo que hacen los cristianos. Cuando un cristiano peca, está gritando que es independiente de Dios. Cuando yo hago lo que quiero, cuando yo hago lo que deseo, cuando yo hago lo que siento, cuando yo hago lo que quiero, lo que se me ocurre, lo que yo quiero disfrutar, y todo eso que quiero, que deseo, que anhelo, que siento, no va en conformidad con la voluntad de Dios, si yo lo hago, eso es un grito de independencia. Eso no es sumisión, eso no es obediencia. Y gracias a Dios que no vemos esto en el desierto en la persona de Cristo. Miremos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4, Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Mateo va a decir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Lo que el Señor está haciendo es citar, hermanos, Deuteronomio capítulo 8. Lo que el Señor está haciendo en presencia de Satanás, la respuesta que Él está dando es con la palabra de Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo que Jesús está haciendo es validar, hermanos, la palabra de Dios. Lo que el Señor está haciendo es exaltar la palabra de Dios. ¿Cómo? Como el único y verdadero alimento que el hombre necesita, aún por encima del alimento físico. Me gustan esas dos palabras, validar y exaltar. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús, hermanos. En el Edén, Adán dejó caer en descrédito la palabra de Dios y la cuestionó junto con Satanás, Adán y Eva. Pero en el desierto, Cristo está levantando la palabra de Dios que Adán dejó caer en el Edén, hermanos. Cristo honró la palabra de Dios. Por eso está respondiendo a esta tentación con Deuteronomio capítulo 8. Está citando las Escrituras. Y la pregunta de rigor, hermanos, ¿qué vamos a hacer vos y yo con la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros frente a la tentación, frente a la prueba? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en el presente con la palabra de Dios? ¿Honrándola o dejándola caer en descrédito? Anteriormente yo les decía que la llenura del Espíritu Santo es la meta diaria en la vida del creyente. Es la meta de todos los días. ¿Por qué? Porque no somos tentados cada tanto. La tentación es una realidad en la vida cristiana todo el tiempo.
por lo cual vos debés anhelar y buscar ser lleno del Espíritu de Dios todo el tiempo, todos los días de tu vida. Ahora, honrar la palabra de Dios, exaltarla, validar la palabra de Dios en tu vida, también es una meta diaria. Debe ser una meta diaria. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la palabra de Dios está bajo ataque en tu vida, en este mundo caído, en tu mente, en tu corazón. Satanás ataca nuestra mente, hermanos. Y el ataque predilecto es justamente cuestionar las escrituras en nuestra mente, en nuestro corazón. Todo el tiempo estamos bajo ataque. Todo el tiempo está la palabra de Dios bajo ataque. Y ser lleno del Espíritu Santo no es ni más ni menos que ser lleno de la palabra de Dios, hermanos. Entonces, ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Hay algo místico? ¿Hay algo especial? ¿Hay algo sobrenatural? No. Es ser lleno por la palabra de Dios. Lo vemos en la persona de Cristo. Él fue lleno del Espíritu Santo y ahora el que está lleno del Espíritu Santo es el que está respondiendo con la palabra de Dios. La palabra de Dios que Satanás desacredita, cuestiona, el Señor la está honrando, la está exaltando. Y lo que tu mente y tu corazón debe ser informado es con la palabra de Dios, no con tips de autoayuda, no con puntitos simples, sencillos, no con opiniones, no, con la palabra de Dios, hermano. Nosotros debemos alimentarnos todo el tiempo con la palabra de Dios, debemos memorizarla, debemos atesorarla en nuestro corazón. La meta cada año de nuestra vida, hermanos, debiéramos ponernos una meta de lectura, y obviamente es la lectura de la palabra de Dios, pero debiéramos poner una meta que es leer el Salmo 119. El capítulo más largo, más extenso de la Escritura, ponete una meta cada año, léelo una y otra vez, para ver al cabo de los años qué resulta eso en tu vida. Debiéramos hacer eso, debiéramos establecer esa meta, hermano, cada año de nuestra vida. En el plano corporativo como iglesia, nosotros debemos honrar su palabra, hermanos. ¿Cuándo? Cuando la exponemos, cuando la proclamamos desde este lugar, desde este púlpito. Cuando un pastor deja caer en descrédito la palabra de Dios, ha perdido el derecho a predicarla, hermanos. Cuando una iglesia, si nosotros como iglesia dejamos caer la palabra de Dios, cuestionamos la palabra de Dios, transformamos las escrituras a un simple accesorio dominical, hemos perdido todo, hermanos. Por lo cual, la palabra de Dios debe ser nuestra aspiración diaria, hermanos. Vamos a seguir profundizando ese punto. Fíjense, versículo 5, miren la segunda tentación de Cristo. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Qué mentiroso, hermanos. Qué, qué bárbaro. Increíble lo mentiroso que es Satanás. Esa oferta que le está haciendo el diablo es especial, es muy especial, muy particular, porque es una oferta que está relacionada con algo con lo cual él es experto y tiene que ver con el orgullo. Satanás es especialista no solo en la mentira, en el orgullo también. El diablo lo que está haciendo es alarde de un aparente poder que él tiene, que le ha sido otorgado. Fíjense que lo interesante del relato es que Jesús no va a cuestionar esa aparente autoridad que el diablo estaba presumiendo. De hecho, en Juan capítulo 14, en el versículo 30, Jesús dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Aparentemente hay como un reconocimiento de parte del Señor de esa autoridad o esa potestad que tiene Satanás. Dice, y él nada tiene en mí. Eso dice Juan 14:30. Ahora, cuando Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 2, versículo 1, va a decir, y él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a quién? Conforme al príncipe de la potestad del aire, ahí hablando de Satanás la escritura, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Evidentemente hay cierto tipo de autoridad, hermanos. Claramente hay una autoridad que Dios en su soberanía y con un propósito específico seguramente le concedió a Satanás de manera temporal. Pero la realidad, hermanos, es que en última instancia esos reinos de los cuales está presumiendo Satanás no le pertenecen a él, le pertenecen al Hijo de Dios.
O sea, él está presumiendo de algo que ni siquiera es suyo. O sea, algo que temporalmente Dios soberanamente, por alguna razón, le ha otorgado cierta autoridad, pero en última instancia los reinos son del Hijo. La tentación de Satanás, ¿a qué apuntaba? ¿O qué buscaba este ser malvado? A que el Señor, antes dijimos que dudara del amor de Dios, que deje de ser guiado por el Espíritu Santo, que dudara del amor del Padre. Ahora, lo que Satanás quiere es que dude del plan de Dios. Acuérdense, Cristo comienza el ministerio y si hay algo que este ser maligno quiere es destruir el plan, la misión de Cristo. Y ahora va a plantar una tentación que lo va a llevar a dudar, según su pensamiento, ¿no? Del plan de Dios. Satanás le estaba ofreciendo, hermanos, ser coronado rey sin necesidad de ir a la cruz, sin necesidad de pasar por la cruz, porque en el plan de Dios la corona viene después de la cruz. Y él está ofreciendo lo contrario. El diablo quería que Jesús dudara de lo que Dios mismo dice en su palabra. El Salmo 2, hermano, habla del reino del ungido de Dios, de Cristo. Y dice el verso 8, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En pocas palabras, Satanás le está diciendo a Cristo que él no tiene que esperar tanto, no tiene que sufrir para ser rey. ¿Para qué sufrir? En el plan de Dios está estipulado sufrimiento. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad, siendo el Hijo de Dios, con qué necesidad pasar por sufrimiento? El plan de Dios era que Cristo pasara por sufrimientos por tus pecados, hermanos, por nuestros pecados, por los pecados de los hombres. Pero la propuesta de Satanás era evitarle todo sufrimiento. ¿Se acuerdan cuando Pedro lo quiere persuadir al Señor de que no vaya a la cruz? ¿Se acuerdan la respuesta del Señor? Apártate de mí, Satanás. Exacto. La propuesta del diablo era evitar el sufrimiento, darle al Señor los reinos de este mundo sin tener que sufrir. Eso era una absoluta mentira, decíamos antes. ¿Por qué? Porque él no era dueño de nada en realidad. Fíjense lo que va a decir el profeta Isaías acerca del siervo sufriente del Señor. Isaías capítulo 52, versículo 13 al 15. He aquí mi siervo será prosperado. Está hablando del Señor Jesucristo, el profeta Isaías. Será engrandecido y exaltado. Yo quisiera que veas el ascenso, el descenso y el ascenso del Señor Jesús. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto en alto. El Señor está arriba, allá, lo más sublime. Como se asombraron, dice el profeta, verso 14, como se asombraron de ti mucho, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. De allá arriba el Señor es humillado, dice el profeta. Fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que los hijos de los hombres. El Señor está acá, abajo. Verso 15, así asombrará Él a muchas naciones. Dice, asombrará Él a muchas naciones. Fíjense cómo comienza a levantar el Señor. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás han oído. ¿Te das cuenta cuál era el plan del Señor? Aquel que estaba lleno de poder, lleno de gloria, fue humillado, fue desfigurado. Pero ese que fue desfigurado es el que será puesto en lo más alto. ¿Mm? Será puesto en lo más alto. Todos cerrarán ante él la boca. Toda rodilla se doblará, dice el Señor. Satanás lo que quiere es interrumpir eso, hermanos. Eso que tanto bien y bendición trajo a miles de pecadores, a millones de pecadores, entre ellos nosotros, hermanos. La condición que Satanás le puso en la segunda tentación revela la verdadera motivación. ¿Cuál es la verdadera motivación? Si tú postrado me adorares. Satanás se desesperaba por ser adorado, hermano. Satanás se afanaba por ser adorado. Él siempre quiso recibir la adoración que solo le pertenece al único y verdadero Dios. Eso fue lo que lo llevó a su caída, eso fue lo que resultó en la expulsión del cielo. Nosotros debemos tener cuidado, hermano, con la tentación en virtud de lo que estamos aprendiendo de este principio, hermano. Debemos tener cuidado de perder la fe en el plan de Dios.
Acá hay un objetivo declarado: interrumpir el plan de Dios, dudar del plan de Dios. Bueno, lo mismo pasa en nuestra vida, hermanos. Cuando vienen las tentaciones, las pruebas, las dificultades, aparecen las tentaciones de los atajos, dicen algunos autores. Dicen que Satanás viene y nos presenta atajos para hacer las cosas no a la manera que Dios ha establecido, en los tiempos que Dios ha establecido, en las condiciones que Dios ha establecido, sino para hacer las cosas a mi manera. Pero los verdaderos creyentes, hermanos, sabemos que la sabiduría de Dios es infinita, y eso para mí es garantía total, suficiente, ¿de qué? De que su plan es perfecto, no mi plan. Yo no soy un hombre que tiene la sabiduría infinita, Él sí la tiene, hermanos. Entonces, por encima de las dificultades, por encima de las adversidades, el plan que Dios ha trazado para nuestra vida sigue siendo la mejor opción, la mejor alternativa, aunque Satanás nos presente opciones, atajos y otros caminos alternos. Fíjense la respuesta a esta segunda tentación, versículo 8. Respondiendo, Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús está citando una vez más Deuteronomio capítulo 6. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Una vez más, Jesús haciendo uso exclusivo, haciendo un uso perfecto de la palabra de Dios, la espada del Espíritu, como dice la Escritura. Jesús se negó a salirse del plan de Dios, hermano. De ninguna manera él iba a hacer trato con el diablo. Ningún atajo para llegar a la gloria, sino el camino que Dios había establecido. El Señor Jesucristo en el desierto, bajo tentación, estaba dispuesto a sufrir. Él estaba dispuesto a morir. Él estaba dispuesto a esperar el tiempo que tenga que esperar para que después que Él resucite, Él reciba todo lo que el Padre le había prometido, hermanos. Cristo, por lealtad a su Padre, no violentó su voluntad, tampoco negó su plan, sino que esperó el tiempo que fue necesario y afrontó todo lo que tenía que enfrentar y todo lo que formaba parte del plan eterno de Dios, hermano. Mateo va a registrar lo que Jesús le dijo a sus discípulos al tercer día de su muerte, cuando el Señor comisiona a estos hombres. Mateo 28, 3 días después de la resurrección, dice, versículo 17: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Verso 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién dice eso? El Cristo resucitado, aquel que atravesó el dolor, la angustia, la aflicción de Getsemaní, la cruz, la ira de Dios derramada sobre él, aquel que fue sepultado, aquel que venció la muerte. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Que todo poder, toda autoridad le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Dice la lenguaje actual: cuando se encontraron con él, lo adoraron, aunque algunos de ellos todavía dudaban de que realmente fuera Jesús. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Cristo no siguió la voluntad de Satanás, siguió la voluntad del Padre, por más que eso haya significado un camino más largo, con más dolor, pero que al final tenía solamente, no solamente los reinos de este mundo, sino toda la autoridad, todo el universo, dice la Escritura. El profeta dice que Jesús fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y nosotros podríamos agregar allí, en todo esto que estamos viendo, en este trato que él está teniendo con Satanás, el Señor fue experimentado en paciencia también, hermanos. En muchas ocasiones, durante su vida terrenal, el Señor decía: todavía no es mi hora, todavía no ha llegado mi tiempo, todavía no ha llegado mi hora. Él no solamente fue experimentado en dolor y en quebranto, sino en paciencia también, hermanos. Versículo 9, la tercera tentación. Vimos aquella que lo hizo dudar del amor del Padre. Ahora vimos la tentación que lo hace dudar del plan de Dios. Miremos la tercera tentación que relata el texto. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Fíjense cómo Satanás está
recitando la Escritura. Él está como queriendo usar también o en cierta manera engañar al Señor usando la palabra de Dios. Como Jesús no estaba dispuesto a desobedecer el plan de Dios, Satanás le está ofreciendo una oportunidad de permitir que Dios cumpliera su palabra, y lo que hace Satanás es citar el Salmo 91, pero fiel a su estilo, como es un mentiroso, él va a decir la verdad media. Salmo 91, versículo 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Lo interesante es que la frase en todos tus caminos, hermanos, faltó en la cita que da Satanás. Satanás obvió una parte, y eso es una verdad a medias. El Salmo 91, un salmo, todos los salmos son mesiánicos, pero este esencialmente es un texto, es un pasaje, es un salmo que involucra a todos los hijos de Dios en general. Y este texto está hablando de que Dios protege a sus hijos, o sea, los creyentes. Dios protege a sus hijos porque cuando nosotros estamos a punto de tropezar, esa es la idea del Salmo, Dios tiene formas, Dios tiene maneras, y dice el salmista, incluyendo ángeles, de proteger a sus hijos. Cuando nosotros vamos a la carta de Hebreos, el autor de Hebreos dice, capítulo 1, verso 14, porque los ángeles son solamente espíritus que sirven a Dios, y Él los envía para ayudar a toda la gente que Dios habrá de salvar. Fíjense qué interesante. Nueva traducción viviente. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Lo que el salmista está diciendo básicamente es lo mismo que está diciendo el autor de la carta a los hebreos. Dios tiene a sus ángeles dispuestos a ayudar. Si hay alguien que está a punto de tropezar, si hay alguien que está a punto de caer, dice el salmista, los ángeles vendrán a tu auxilio, a tu ayuda. El diablo está usando esa verdad con el fin de empujar a Cristo a que él hiciera alarde de esa protección o de esa gracia que Dios ofrece, hermanos. Eso es muy parecido, hermanos, a cuando nosotros como hijos de Dios a veces pensamos que tal vez puedo caer en cierto pecado, total yo después le pido perdón a Dios y Él me ha perdonado. O peor aún, cuando un creyente quizás piensa que el Señor ya me ha perdonado todos mis pecados pasados, presentes y futuros, por lo cual yo puedo pecar o puedo caer. Eso es abusar, hermano, claramente de la gracia de Dios. Cuando hacemos eso, estamos presumiendo de la gracia de Dios, presumiendo que Dios va a hacer algo que debe hacer por su gracia o por sus promesas. Y eso es lo que Satanás está tratando de decirle al Señor. En la Escritura hay una promesa. En la Escritura Dios dijo eso. Tirate, presumí, abusá. Y es triste, hermano, porque un creyente que piensa así es, podríamos decir, una contradicción de términos. Aquel que puede presumir, perdón, la gracia de Dios, al punto de decir, bueno, puedo pecar, puedo caer, total, Él ya me ha perdonado. O sea, no es lo que una persona las personas llenas del Espíritu Santo pecan, hermanos, pero es la presencia misma del Espíritu Santo lo que trae convicción y dolor a ese corazón, no el deseo de presumir o alardear. Y eso es lo que está haciendo Satanás, hermanos, intentando que haga. Fíjense la respuesta del Señor, versículo 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense que la respuesta de Cristo fue una vez más citar Deuteronomio 6. Escrito está, utilizando el Señor la Escritura, no de manera distorsionada como lo hace Satanás, no, de manera correcta, de manera armoniosa. El Señor balanceó la Escritura con la Escritura. El Señor está corrigiendo una deficiencia que tiene este ser en interpretar la Escritura. Él lo está corrigiendo con la Escritura. Satanás estaba aislando versículos, estaba usando versículos aislados, fuera de su contexto, podríamos decir. Y eso es muy interesante, hermanos, porque Satanás sigue haciendo hoy lo mismo, no solamente en nuestras mentes, sino en las iglesias, lamentablemente. En las iglesias, Satanás sigue usando versículos fuera de contexto, hermanos. Por eso es fundamental que una iglesia que se percibe a sí misma como una iglesia
bíblica, una iglesia de sana enseñanza, de sana doctrina, haga un uso armonioso de la Escritura, un uso serio, un uso claro, una enseñanza clara, hermanos. Satanás quería que Jesús tiente a Dios, que no tome en serio la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor Jesús hace todo lo contrario. Versículo 13 y llegamos al final de nuestro texto, hermanos. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, repito lo que dije al principio, no es que aparece en la instancia final del ayuno, no. Él estuvo durante 40 días atacando al Señor. El relato, el texto menciona estas tres que hemos estudiado, pero cuando él hubo acabado toda tentación, se apartó por un tiempo. Fíjense que la victoria de Jesús fue completa sobre todas las tentaciones, las que menciona el texto y aún las que no se mencionan, todas las que cayeron contra él por parte del diablo durante esos días en el desierto, hermanos. El texto dice que el diablo termina derrotado y se apartó por un tiempo. No se alejó definitivamente, sino que temporalmente lo dejó al Señor. Pero claramente nosotros vemos que el diablo está obsesionado con hacerle caer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y va a trabajar y va a usar todas las artimañas posibles para desviar al Señor de su plan, pero gloria al Señor, hermanos, que Cristo cumplió el plan con el que Él vino a este mundo. Y hoy tiene que ver con, la reunión de esta noche tiene que ver con eso, con hacer memoria de esa cruz a donde el Señor fue a parar por nosotros, por nuestros pecados, cargando nuestras culpas. Yo quisiera concluir, hermanos, el sermón, quisiera ver algunas aplicaciones, consideraciones finales acerca de, del tema central de nuestro pasaje que tiene que ver con las tentaciones que soportó el Señor. Quisiera que veamos rápidamente algunas consideraciones finales. Al final de los 40 días, dijimos, el Señor Jesucristo estaba hambriento, el texto es muy claro, pero Él estaba lleno del Espíritu. Estaba hambriento físicamente, pero espiritualmente estaba lleno. Y eso nos pone delante nuestro un problema, hermanos, que es cuando estamos llenos tal vez físicamente, pero espiritualmente hambrientos. Y eso nos pone en un peligro clave, en un peligro muy serio, hermanos. Dijimos, ¿cómo vamos a enfrentar la tentación? Preparado, como estaba el Señor Jesucristo. Y Él no solamente su triunfo, su victoria tiene que ver con nuestra salvación, decíamos al principio, sino que nos da un ejemplo de cómo prepararnos, cómo enfrentar. Y acá viene una serie de principios, hermanos, que nosotros necesitamos entender en medio de la tentación. La tentación siempre es atractiva. ¿Por qué? Porque tiene que ver, por lo general, con nuestros deseos. La tentación siempre apela a los deseos de placer que hay en nuestro corazón. La tentación es evasiva. ¿Por qué? Porque evade nuestra conciencia, hermanos. Evade lo que nosotros conocemos de las prohibiciones de Dios. La tentación evade a otras personas. La tentación suele evadir a las personas que tal vez van a exhortarte, que van a corregirte. La tentación con el paso del tiempo es esclavizante, hermano, esclaviza nuestra mente, nuestras emociones. Nosotros tenemos que recordarnos todo el tiempo que lo que nos vence nos esclaviza, hermanos. La tentación es engañosa. ¿Por qué? Porque la tentación oculta las consecuencias, no te deja ver cuál es el precio que vas a pagar, porque la tentación te hace creer que nadie te está mirando. La tentación te hace creer que no hay un precio que pagar. La tentación te hace creer que nadie se va a enterar, por lo cual no pasa nada, pero la realidad es que sí hay un precio que pagar. La realidad es que sí hay alguien que nos ve y al cual nada se le puede ocultar, y ese es Dios, hermanos. El problema es que nuestra mente está es tan distorsionada que nos engaña a nosotros mismos. Conocemos ahí el texto precioso de Jeremías, engañoso y perverso es el corazón, Jeremías 17:10, 17:9, perdón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa es la realidad de nuestro corazón. Y el Señor pregunta, ¿quién lo conocerá? Yo lo conozco. Yo soy el que escudriña la mente, yo soy el que prueba el corazón. Y acá viene la mentira de la tentación, que no hay nada que pagar, o sea, no hay un precio que pagar. No, sí hay un precio que pagar, porque el Señor dice, yo soy el que escudriño la mente, el que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino.
O sea, para dar el pago a cada uno según el fruto de sus obras. La Nueva Traducción Viviente dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Una pregunta irónica, podríamos decir. Yo, el Señor, dice, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos le doy la debida recompensa. Es mentira que no hay nada que pagar. Sí, hermano, según lo merecen sus acciones, dice esta traducción. Te das cuenta que hay alguien que sí ve y te das cuenta que sí hay consecuencias. Hay un precio que pagar. La tentación de Cristo en el desierto nos enseña, hermanos, con toda claridad, que si Satanás, y antes les dije, ¿se acuerdan? Si el Señor limitó su poder, restringió su poder para ser guiado por el Espíritu Santo, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo para no ser guiado por el Espíritu Santo? Ahora quiero hacer ese mismo ejercicio pensando en lo que Satanás hizo. Si Satanás, hermano, él pensó que podía hacer caer a Cristo. ¿No te parece durante todo el sermón, no hubo una constante en tu mente? Porque lo hubo en mi mente mientras estudié el sermón, pero eh, la constante era, qué ridículo que es Satanás. Qué ridículo, ¿cómo va a querer hacer caer al Hijo de Dios? ¿No te pasó eso mientras estábamos desarrollando? Ahora, si este ser tan maléfico, si este ser tan astuto, porque es otra característica que recibe en la palabra de Dios, si él pensó que podía hacer caer a Cristo, yo te hago una pregunta, ¿vos te crees que Satanás no piensa lo mismo de vos y de mí? ¿Vos te pensás que él no piensa que él puede hacerte caer a vos también y a mí? Fue tan descarado, tan atrevido, tan desvergonzado que él pensó que podía hacer pecar a Jesús, hermanos. Bueno, ¿saben qué? Él piensa exactamente lo mismo de vos y de mí. Solo es cuestión de tiempo, hermanos. Solo es cuestión de cómo. Solo es cuestión de cuándo. Solo es cuestión de dónde. Solo es cuestión de con quién. Solo es cuestión de con qué. Es cuestión de tiempo. Dice un autor, Él tiene diferentes papeles de regalo para cada uno de nosotros. Hay papeles de regalo que no nos dicen nada, pero hay papeles de regalo que inmediatamente nos generan una curiosidad y deseo de abrirlo. Satanás sabe cuál es tu papel de regalo favorito. Tremendo, hermano. ¿Viste? Pensá en ese ejercicio. Hay regalos que no te dicen nada, pero hay regalos que te llaman la atención, que te entran por los ojos. Satanás sabe cuál son esos papeles que nos gustan, hermanos. Del ejemplo de Cristo, otro principio más, hermanos. Vemos que la manera en cómo nosotros debemos luchar contra la tentación es haciendo uso de nuestra fuerza, no, de nuestro poder, no, de la palabra de Dios, hermanos. Si yo no conozco la Escritura, es imposible recordarla. Si yo no la recuerdo, yo no puedo usar la Escritura en medio de la tentación. Y Cristo recordó y usó la palabra de Dios. Las Escrituras es descrita en Efesios capítulo 6 como la espada del Espíritu. Lo que nosotros vemos en el desierto es al Hijo de Dios usando nada más y nada menos que la espada del Espíritu, limitando su poder, decíamos. Él pudiendo acabar con Satanás allí, no. Se dejó guiar por el Espíritu Santo, usó la palabra del Padre, esa palabra que nutre el alma, esa palabra que nos ayuda en medio de la tentación. Usemos la palabra de Dios, hermanos. Si no, hombre muerto somos si no usamos las escrituras. Otro principio, Jesús venció la tentación con los mismos recursos, dijimos antes, que vos y yo. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, no usó nada extraño, no usó nada especial. Cristo nos ha mostrado que el camino más largo, dijimos antes, es preferible si es el camino de Dios, el camino más largo. Los atajos por lo general son de Satanás. Los atajos por lo general son de Satanás, nunca olvides eso. Dios nunca ha sido reconocido como el Dios apurado. El Dios de la Escritura nunca fue reconocido en la historia como el Dios que se apura para hacer las cosas, o el Dios cómodo, o el Dios que de los resultados inmediatos, no. Dios es reconocido como el Dios paciente, el Dios que tiene paciencia, el Dios que es misericordioso, el Dios que vive los tiempos en sus manos, todos los tiempos están en sus manos, el tiempo, el espacio
Imagínense, hermanos, la Escritura dice que 1000 años como un día y un día como 1000 años. Dios es paciente, hermanos. Por lo cual eso nosotros aprendemos también en medio de esta tentación, hermanos. Otro principio, la tentación de Cristo nos demuestra que Dios está pendiente de nosotros. El Salmo 91, el Salmo que se citó allí de manera errada, nos demuestra que Dios cuida de sus hijos, aún sus ángeles están a disposición de sus hijos. La tentación de Cristo nos muestra, hermanos, que Dios no es autor de tentación, pero Dios permite la tentación. Dios permite la tentación y ahí operan varias cosas. Ahí Él prueba varias cosas. Prueba mi lealtad a Él, prueba mi compromiso con su causa, prueba y revela mi carácter, fortalece nuestro carácter o quiebra nuestro orgullo, dependiendo de cómo nosotros enfrentemos la tentación y de cómo estamos parados. Dios permite la tentación para mostrarnos quiénes somos realmente, para probarnos quiénes somos. La tentación me permite ver mis fortalezas, mis debilidades. La tentación forma parte de la vida cristiana, del crecimiento cristiano, del carácter cristiano, hermanos. Pero gloria al Señor que Él salió victorioso. Satanás no pudo vencer a Cristo no porque era Dios el Señor Jesucristo, sino porque Cristo dependió de Dios el Padre. Y ese es un detalle sumamente importante, hermanos, para nosotros. Y nosotros estamos llamados a tener la misma dependencia en medio de las tentaciones, hermanos. Y si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, como decimos siempre, la triste realidad de tuya, por lo que declara la palabra, es que vos estás a merced de Satanás. Si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, la Escritura es clara en afirmar que aquellos que no pertenecen a Cristo pertenecen al diablo. Yo al principio yo les decía que si Cristo no hubiese vencido a Satanás en el desierto, el mensaje del Evangelio no tendría poder. El mensaje del Evangelio no tendría a quien proclamar como un Salvador poderoso. Yo le decía que si Cristo no hubiese tenido una victoria aplastante en el desierto sobre Satanás, no hubiese habido redención para pecadores. Pero si hoy estás sin Cristo en este lugar, yo quiero decirte que Jesús sí venció. Y eso es una muy buena noticia. El diablo fue derrotado. Y esa victoria en el desierto no solamente fue un triunfo momentáneo, no, decíamos antes, sentó las bases para los triunfos que vendrían después. Ese triunfo en el desierto fue la demostración de que Jesús, como un mejor Adán, él enfrentó y venció las tentaciones que aquel primer Adán no pudo resistir. La vida perfecta de Cristo, la perfecta obediencia que nosotros vemos allí en la victoria en el desierto, es lo que calificó a Él para que Él sea ese cordero puro y sin mancha, apto para llevar todos y cada uno de tus pecados. Si Él hubiese sido derrotado, Él no sería puro y sin mancha, pero Él venció. Y Él es puro y es sin mancha y Él puede llevar los pecados de todos y cada uno de los que estamos en este lugar. Si Jesús hubiera caído, no habría un sacrificio sin pecado y no habría podido cumplir el plan de redención que Dios había trazado desde la eternidad. Por eso, si vos sos un pecador que está sin Cristo en este mundo, cada paso que dio, cada tentación que el Señor resistió, fue un avance hacia la cruz. ¿Para qué? Para que vos no tuvieras que perecer en tus pecados. No, Él fue avanzando hacia la cruz, fue avanzando cada paso para poder entregar allí su vida en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo en el desierto, hermano, es esencial, decíamos, para nuestra justificación. Al vencer a Satanás, Jesús aseguró que él tendría poder, tendría autoridad. ¿Para qué? Para derrotar el pecado, para derrotar el poder del pecado, para derrotar al mismo Satanás y al mismo infierno en la cruz del Calvario. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan y crean en su evangelio, en su Hijo. Amén.